saludo a todos los averiados. Este vídeo de avería en concreto lo voy a dedicar a hablar sobre un film bélico estrenado en 1979 que puede ser considerado una de las odiseas creativas más sobresalientes de la historia del cine. Me refiero, como no, a Apocalipsis Now, la película de Francis Ford Coppola. ¡Ahí voy! Apocalipsis Now era en su origen un guión realizado por John Milius llamado El Soldado Psicodélico, una película pseudodocumental que se iba a rodar parte en Vietnam y parte en Stockton y Sacramento. En principio, el film lo iba a rodar George Lucas, pero cuando este lo rechazó porque se encontraba centrado en Star Wars, Francis Ford Coppola, henchido de orgullo y dinero, tras el éxito de las dos primeras partes del Padrino, decidió en principio con su propio capital llevar a cabo la realización del film. El título, por cierto, lo sacó John Milius de una chapa hippie que decía Nirvana Now con un símbolo de paz. Milius, cuya mentalidad era completamente opuesta a la de la era Acuario, cambió ese símbolo por otro parecido a un B-52 y lo tituló Apocalypse Now. Aunque la película de Coppola se desarrollaba en Vietnam, el guión de John Milius se encontraba libremente basado en la novela de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas, una obra publicada en 1899 que obsesionaba a los universitarios norteamericanos de los 60 y a la contracultura en general, puesto que cuestionaba el cruel colonialismo de los países occidentales. De hecho, realizaba una crítica a la campaña de marfil de las empresas belgas y el rey Leopoldo. La novela se encontraba protagonizada por un marinero, Marlowe, que narraba una travesía por un río tropical de África en busca de un comerciante de marfil que había enloquecido en medio de la jungla y se había alzado contra los intereses de las compañías europeas. En la película de Coppola, Kurf no es un comerciante de marfil, sino un coronel de inmaculado expediente que se ha alzado contra los vietnamitas y los norteamericanos y ha implantado su particular reino en la selva, sembrando la anarquía. Lo cierto es que ambas obras tienen un espíritu muy parecido, aunque existe una diferencia esencial, y es que Marlowe en la novela de Conrad permanece más impoluto e impasible ante la locura de Kurf, y por el contrario Willard en el film de Coppola se contagia en cierto modo de la turbación de Kurf y su alma se entremezcla con su figura surgida entre las sombras. Debido a la rotundidad y originalidad del film de Coppola, resulta muy difícil citar sus diversas influencias, pero podríamos anotar varios referentes como los siguientes. En primer lugar, el film de Werner Herzog, Aguirre, La cólera de Dios. En segundo lugar, los films de acción de Irwin Allen, que Coppola no se cansó de citar una y otra vez como referentes mientras rodaba su película. En tercer lugar, creo que también hay algo de la Odisea de Homero en ese viaje hacia el fondo primitivo de la civilización humana que es Apocalipsis Now. Y en cuarto lugar, pienso que también el tempo de los films europeos de los 60 y los 70 se encuentra presente en Apocalipsis Now, y sobre todo la atmósfera mítica de un film como La Talente de Jean Vigo. Como es bien sabido, el rodaje de Apocalipsis Now es casi tan mítico como la película. Un tour de force creativo que casi acaba con la fortuna y la salud mental de Francis Ford Coppola, que llegó a adelgazar 50 kilos mientras la rodaba. El rodaje se llevó a cabo en Filipinas y entre los hechos más destacados de innumerables citaría, por ejemplo, el infarto sufrido por Martin Sheen, los tifones que destrozaban los diversos escenarios construidos para el rodaje, el hecho de que los helicópteros y aviones contratados para el film tuvieran que irse frecuentemente a combatir a las tropas contrarias al presidente Marcos, el que Marlon Brando apareciera pasado de kilos sin haber leído un guión y en un momento dado se marchara del rodaje, que muchos extras se enfermaran de disentería, que el autor que interpretara a Lance, el surfista, apareciera siempre colocado, o por ejemplo que Dennis Hopper no fuera capaz de memorizar una sola parte del guión e hiciera siempre lo que le diera la gana.
Además de los nombres de John Milius y Francis Ford Coppola, resulta inevitable citar la fotografía de Vittorio Storaro. Soy sincero al confesar que jamás he visto una fotografía más bella y profunda, una fotografía que invita a la reflexión y que produce la sensación de peligro, una fotografía que invoca la desolación en medio de territorios frondosos. También me parece destacable la gran idea de Michael Herr, a quien se le ocurrió que era indispensable poner una voz en off a la figura de Willard, pues de no ser así, Apocalypse Now corría el riesgo de ser incomprensible. Obviamente es inevitable citar el excelente trabajo de los actores. Tanto Martin Sheen como Robert Duvall o Marlon Brando, por ejemplo, ofrecieron unas interpretaciones sobresalientes que la banda sonora de Carmine Coppola ayudó a sobredimensionar mucho más. Coppola intentó hacer una película en la que cada escena tuviera su propio significado e sentido, llena de momentos memorables, así que resulta muy difícil tan solo citar unas cuantas. En cualquier caso, resulta imposible no mencionar el famoso bombardeo norteamericano sobre un poblado vietnamita llevado a cabo mientras suena la cabalgata de las Valquirias, la famosa escena en la que Willard se golpea y pierde el control al principio del film, y cualquiera de las apariciones de un Brando que, más que interpretar al coronel Kurz, se diría que era el mismísimo militar, un hombre que parecía hablar desde el fondo del averno con cada palabra y ser capaz de destrozar la cámara con su mirada, haciéndonos volver al origen de la creación. Apocalypse Now es mucho más que una película, es una sensación, casi una frontera, una prueba de resistencia, una guerra mental. Es una de las obras más grandes y fascinantes que se han visto jamás en un cine. Nadie, estoy convencido, ha rodado jamás un bombardeo como Coppola, ni tampoco recuerdo a alguien capaz de extraer tanta sensualidad y belleza de los atardeceres en la selva, esos cielos rojizos. En cualquier caso, la monumentalidad épica de la película se debe más bien a que transmite la absoluta irracionalidad de la existencia, y más aún de cualquier guerra. Marlon Brando, por ejemplo, está desatado, está en trance, se interpreta a sí mismo con tal profundidad y convicción que borda a su personaje, o más bien crea a Kurz, lo construye y lo recrea hasta lograr convertirse en él. Y a Martin Sheen se le percibe ciertamente desorientado, sorprendido y desubicado, no tanto porque su personaje se lo requiriera, sino posiblemente por el mismo rumbo que iba tomando el film, porque en cierto sentido el rodaje estaba siendo tan o más caótico y espeluznante que los mismos hechos plasmados en el guión basados en la novela de Joseph Conrad. Apocalypse Now es una película atípica, no es un espectáculo, es una oda a la extrañeza. Está filmada con el entusiasmo y pulso loco de un americano, pero con la contención y equilibrio de un director europeo. Pocos films transmiten tal sensación de horror, opresión y desorientación, o han captado también los sonidos de la jungla, la lluvia y las hélices de los aviones. En realidad, Apocalypse Now es casi un poema mórbido y caótico, una brutalidad existencial y cósmica, una droga alucinada que refleja en un extraño espejo sintético el estado mental de la guerra del Vietnam, una invitación a redescubrir aquel mundo ancestral lleno de sacrificios rituales y copas de sangre y vino parecidas a menstruaciones divinas arrojadas salvajemente sobre los rostros de oscuros ídolos que la civilización occidental se encargó de transformar en ruido y furia a base de bombas y metrallas. Cuando Francis Ford Coppola comenzó a rodar su película sobre Vietnam, ese tema era tabú. Sin embargo, a partir de su estreno y el del cazador, se convirtió en una obsesión norteamericana, un motivo de redención y culpa. Desde la aparición de Apocalypse Now se fueron sucediendo una serie de películas sobre Vietnam como La chaqueta metálica, La colina de la hamburguesa, Platón y muchas otras que pusieron este conflicto en el centro del mundo cinematográfico. De hecho, las películas sobre el conflicto vietnamita se convirtieron en un género en sí mismo. No obstante, nunca ninguna llegó a la profundidad de la de Coppola, más que nada porque su obra era casi un retrato del caos y del horror, de la vida salvaje y ancestral. Era casi más una película antropológica sobre los límites del ser humano y el principio de disolución de las culturas que una película bélica. Era una bomba creativa
Coppola, cuya radio de expansión ha ido creciendo con el paso de los años hasta el punto de que podemos decir que no existe legado suyo porque es una película más grande que la vida. Como el mismo Coppola dijo, no es una película sobre la guerra, sino la mismísima guerra. Pues confío que os haya gustado este videovería y que si ha sido así os suscribáis. Mi intención únicamente era homenajear en la medida de mis posibilidades al film de Francis Ford Coppola, Apocalipsis Now. ¡Hasta la próxima!